Muy buenos días. Vamos a dar, como sabéis, pues primeramente el estudio que estamos tratando en la Carta a los Romanos antes de tener luego el culto. En esta ocasión, pues vamos a seguir con el capítulo 6 y estudiaremos desde el versículo 15 hasta el 23. No sé si habrá alguien que tiene que ir a la clase de bautismos que sepa que tendría que ir al anexo, por si acaso algunos se han despistado. Vale, pues voy a hacer una oración antes de iniciar ya el estudio. Padre, te damos las gracias porque tú nos quieres alimentar constantemente para que nuestra vida espiritual sea fuerte y seamos testigos de tu Hijo Jesucristo, eficaces, poderosos. Gracias por la obra que has hecho en nosotros, que sigues haciendo. Gracias porque podemos estar alrededor de tu palabra esta mañana, por lo que nos vas a transmitir, Padre Santo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en todo en esta mañana. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hacer primeramente la lectura. Y voy a pedir a nuestro hermano Alexis que nos lea desde el capítulo 15 hasta el 23 de este capítulo 6 de Romanos. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Alexis. Así que esta es la lección que tenemos. Probablemente en muchas de vuestras Biblias esta parte, este tema, precisamente la tienen titulado Siervos de la Justicia, esclavos de la justicia, como se nos dice que hemos venido a ser en el versículo 18. Se hace evidente entonces que al leer esta parte de la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma, en este capítulo 6, quiere dejar claro que la gracia nos fue dada por medio de Jesucristo para poder ser salvados y transformados, empezando una nueva vida imitando a Cristo. Pero no se nos dio para que el viejo hombre, no se nos dio esta gracia para que el viejo hombre siguiera marcando nuestra vida, pecando constantemente, como cuando vivíamos en incredulidad. Y quiere el apóstol dejar claro que la gracia no es excusa para vivir en pecado, para desestimar la ley de Dios, la cual nos instruye, dándonos a entender con sus mandamientos qué acciones caracterizan el amor y la justicia de Dios. De una manera condensada, también en la carta a Tito se deja claro esta cuestión. Si vamos al capítulo 2 de Tito y leemos desde el versículo 11 al 14, allí se nos condensa lo que quiere decir también el apóstol Pablo con todo esto. Dice así, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Así que nos enseña esta gracia, nos enseña esta salvación que Dios nos ha dado, que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Bien, pues lo primero que vamos a tratar es que precisamente la gracia, como ya estamos diciendo, no conlleva licencia para pecar. El apóstol Pablo, con esta pregunta que hace en el versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?, sale al paso de los que puedan pensar que la gracia permite el pecado. Es semejante a la del versículo 1, que ya se vio la semana pasada. En aquella salía al paso de los que pudiesen proponer que no pasaba nada continuando en el pecado, porque así se manifestaba la abundancia de la gracia. Estar bajo la gracia supone participar de la vida de Cristo, la cual es una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Por tanto, no es posible plantearse una vida en el pecado. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6, lo expresa de esta manera, sencillamente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que se nos ha dado la gracia. Sí, 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Así que, como decía, sencillamente, el que dice que está en Cristo, pues debe andar como él anduvo, y si no tiene esa intención, es que entonces no ha entendido la salvación ni lo que es la gracia de Dios. La gracia, pues, no es licencia para pecar, sino es una liberación para no pecar por la acción del Espíritu Santo, que llega a tu vida cuando te has reconciliado con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Como siervos hemos de obedecer a nuestro amo o Señor, Jesucristo, y así manifestar su carácter, que es santo. Eres un siervo de quien quiera que tú sirvas. Eres un esclavo de quien quieras tú obedezcas. Ahora estamos bajo un nuevo amo, que es Dios y nos ama. Tengamos en cuenta, recordemos, que en aquel entonces el Imperio Romano dependía económicamente del servicio de los esclavos en gran medida. El esclavo no tenía derechos civiles, sino que pertenecía en todo al amo que le había comprado. En la realidad cristiana, a nivel espiritual, el antiguo amo era el pecado y la paga, la muerte. Bueno, el pecado a través de Satanás también. Pero Pablo habla a personas que ya habían dejado tan horrible servicio para obedecer a Dios y llevar fruto de justicia. Y al entregarse los ciudadanos romanos, aquellos que se entregaron, que creyeron, al entregarse los romanos a Dios, lo hicieron también a las manifestaciones de su voluntad, que incluyen, claro está, la obediencia y la santidad. Ahora, podría darse el caso de creyentes que no valoran ni entienden la gracia de Dios, permitiendo pecados en su vida, sin luchar contra ellos, con lo cual ellos mismos se meterían en la vida de esclavitud antigua y así no conseguirán ningún fruto bueno para sus vidas al comportarse de manera insensata. Del pecado solo se obtiene muerte, y aunque no acaben en condenación, sí podrían acabar muriendo físicamente antes de lo que piensan. Del pecado nadie va a obtener nunca algo bueno. Recordemos cómo el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, respecto a aquellos que tomaban indignamente la cena del Señor, dice que algunos duermen, en referencia a que murieron por causa de eso, y otros están enfermos. Es decir, que Dios no va a permitir que de una manera irresponsable actuemos así a la ligera, despreciando su gracia. Claro está que esto no es algo al instante, porque esto le sucedió a los corintios después de mucho tiempo, porque Dios siempre da avisos y constantemente, pues Dios al que ama reprende, ¿no? Y primeramente, pues da, por así decirlo, castigos o disciplina más suave. Pero si alguien desprecia la gracia de Dios de una manera clara, a la ligera, sin tener en cuenta el enorme sacrificio de Cristo a su favor, despreciándolo, pues nada bueno le va a pasar, como le sucedió a los corintios, a los cuales el apóstol Pablo se refiere en su primera carta en el capítulo 11. Se nos ha libertado del pecado para no volver atrás. Por tanto, de ninguna manera hemos de condescender con él.
Somos libres del poder del pecado para glorificar a Dios, agradecidos con las obras de justicia que ha preparado para nosotros. Nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, versículos 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros? Dice: glorificad a Dios con vuestro cuerpo. También dice: con vuestro espíritu. En 2 Corintios 5, 14 y 15, dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en 1 Pedro 1, versículos del 13 al 16, se nos habla que no os conforméis a los deseos en los que estabais antes de conocer a Cristo, que teníais antes, sino sed santos, como Él es santo, decía. Y conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De manera que constantemente vemos a lo largo de la Escritura que aquel que ha nacido de nuevo, que aquel que empieza una vida en Cristo, es para imitar a Cristo, es para tomarse en serio su palabra y no para permitirse cosas de su antigua vida antes de conocer a Cristo, antes de convertirse. En esa situación, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado, tal como se expresa en el versículo 17. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, era una condición, y no porque la ley de Dios careciera de perfección, sino porque nosotros somos imperfectos, heredando una naturaleza corrompida. Por tanto, imposible obedecer continuamente la ley de Dios, aun cuando es buena, santa y perfecta. El problema es que nosotros éramos imperfectos. Si fuéramos perfectos, si no hubieran caído ni nuestros primeros padres, Adán y Eva, ni ninguna generación hasta nosotros, cumpliríamos la ley y podríamos ser justificados por la ley. Pero como tenemos una naturaleza imperfecta que tiende al pecado, imposible entonces cumplir la ley. Por tanto, tendríamos que ser justificados por una obra que Dios estableció en Cristo, redimiéndonos de esta forma y haciendo posible que, imputándonos la justicia de Cristo, pudiéramos entonces estar con Él y tener salvación. Así que la expresión del versículo 17 dice: aquella forma de doctrina, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, engloba también toda forma de enseñanza, tanto la que se deriva de observar los hechos del Señor Jesucristo, como las explicaciones apostólicas sobre dichas obras y enseñanzas prácticas. Todo es necesario a fin de que se anule la mentalidad que se tenía como antiguos esclavos del pecado. El apóstol Pablo pone la frase: erais esclavos del pecado, en este versículo 17, en el tiempo pasado, porque hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud del pecado. Enfatiza la realidad de esta acción al decir: habéis obedecido de corazón. Y se refiere también a la palabra de Dios con la expresión, como ya hemos dicho, aquella forma de doctrina, todo en este versículo 17. Ninguno hemos sido libres espiritualmente antes de conocer a Cristo. Antes de entregarnos a Él, vivíamos atrapados en el poder del pecado y bajo tinieblas que nos impedían ver nuestra condición y la realidad de la vida espiritual que nos era ajena y la ignorábamos. Si estábamos muertos espiritualmente, pues evidentemente no podíamos sentir la vida espiritual. Necesitábamos una resurrección interna espiritual para poder empezar a percibir la realidad de una dimensión espiritual, y hasta entonces solamente pues percibíamos con nuestros 5 sentidos pues esta dimensión material en la que estamos. Pero hay una dimensión espiritual, hay una vida espiritual, y esa solamente se puede percibir cuando el Espíritu de Dios entra en ti, te la hace entender, te la hace sentir, te pone una convicción que antes era imposible. Empiezas a percibir por la palabra de Dios verdades que te eran ocultas y que son imposibles, tal como nacemos de nuestra madre, tal como nacemos de mujer, ¿verdad? Así que antes era inevitable el pecado constante y hasta se deseaba en ocasiones, pero ahora en Cristo ni se desea ni se necesita. Y aunque pecamos por causa de nuestra imperfección, no lo hacemos porque lo echemos de menos, como aquel que es adicto a algo, que puede echar de menos el alcohol, alguna sustancia estupefaciente, el móvil, etcétera, etcétera.
Pecamos por nuestra imperfección, pero ya la acción del Espíritu Santo en nosotros se nota y luchamos entonces contra aquello que sabemos que no agrada a Dios. Y es ahora cuando somos siervos de Dios, esclavos de la justicia, que paradójicamente experimentamos la verdadera libertad, estando en comunión con Dios, el cual nos transmite su vida, que es eterna, así como la verdad y su paz, notando de esta forma el contraste enorme respecto a cuando vivíamos sin Dios. Sería entonces una insensatez, después de haber sido libertados del pecado, que quisiéramos volver a ser esclavos de él, regresando a la ruina moral y la falta de paz que ello conlleva. Desde que nacemos físicamente ya quedamos bajo la esclavitud del pecado y solo se es libre de él cuando se nace espiritualmente. Esta realidad debe tenerse en cuenta por los padres también respecto a sus hijos, porque si no los encaminan a Cristo, quedarán esclavos con el tiempo de cualquier forma de mal. A partir de Cristo, la esclavitud del pecado es ya una forma de vida caducada. El presente ha de caracterizarse por la obediencia para la que Cristo nos ha liberado o nos ha preparado también. Y tal como se expresa en este capítulo, nunca se puede vivir sin ninguna ligadura, o atados al pecado o atados a la obediencia y a la justicia. Una obediencia o servicio a la justicia es la única forma de liberación, de tener una auténtica libertad. Y esto es lo que vamos experimentando día a día cuando la santificación es progresiva en nuestras vidas. Nuestro deber principal debe ser la justicia, andar en la vida nueva, dada por Dios en Cristo. Y esto significa integrar la justicia y reconciliación con Dios y el prójimo. Caminar en vida nueva afecta tanto los fines que tratamos de alcanzar como los medios que usamos para conseguirlos. No hay una dicotomía. Yo quiero un fin bueno, pero el medio para conseguir ese fin, como a mí me dé la gana. No, todo tiene que ser en la voluntad de Dios, ¿no? Y eso de que el fin justifica los medios, como se ha dicho, pues no tiene razón de ser en Dios. Dios no necesita, desde luego, medios ajenos a su justicia, a su verdad, para lograr sus fines. Todos sus fines se logran desde su justicia y desde su verdad, desde la verdad y la justicia que emanan de él. Así pues, en el versículo 17 se observa que la fe verdadera que viene de Dios lleva a la obediencia, algo que ya se deja claro en la introducción a esta carta. Si vamos de nuevo al capítulo 1 de Romanos, y en el versículo 5 dice, referencia a Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que hemos recibido esta gracia para la obediencia a la fe. Evidentemente no es para que vivamos como nosotros queramos, ¿verdad? Como ya decía el apóstol Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un compromiso de obediencia es signo distintivo de la fe genuina, de corazón. También se nos dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 6 que la fe obra por el amor. La fe que viene de Dios no se queda en meras palabras, conlleva un estilo de vida imitando a Jesucristo, que amó y obedeció a su Padre Celestial. Recordad cómo el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, como luego Santiago en su carta se explaya un poco más en esta verdad que esgrimió el Señor Jesucristo, y empieza diciendo, ¿de qué sirve si alguno dice, otra vez, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Esas obras que Dios prepara de antemano cuando nos hemos convertido para que andemos en ellas. Es decir, que deja claro que no se trata de decir, sino se trata de hacer la voluntad de Dios, y eso caracteriza
la fe viva, la fe que viene de Dios. Así que, repetimos, se nos hizo libres para hacer lo que es justo con el poder del Espíritu Santo que se nos dio. No se nos hizo libres del pecado para que luego obedeciéramos los deseos del viejo hombre, que conllevan pecado al obedecerlos. La presencia ahora del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que crecemos en nuestra fe y llegamos a amar a Dios cada día más, tendremos la fuerza para resistir cada vez más al pecado. Es la acción del Espíritu Santo que hace posible que resistamos al pecado. Por tanto, no cedamos a la tentación y vivamos según la palabra de Dios. Los creyentes, pues, necesitamos recordar lo que éramos, que hemos expuesto en el versículo 17, esclavos del pecado, y lo que somos ahora, como se nos dice en el versículo 18, libertados del pecado y siervos de la justicia. Porque no solamente era cuestión de ser librados de la condenación, recibiendo salvación, sino de manifestar una vida de salvación con victoria sobre el pecado, Satanás y el mundo, glorificando así a Dios. El mundo está necesitado, no tanto como piensan algunos, de milagros todopoderosos de parte de Dios. Eso no es lo que convence a las personas, porque podrían decir, como ya dije hace poco, que a lo mejor eso es consecuencia de algún poder misterioso que hay en el cerebro, en la mente humana y tal. Pero cuando uno no cede a la presión del dinero, a la presión sexual, a la presión del poder para dominar a los demás, que no es avaricioso, todo eso llama la atención. Indica que ahí hay algo, hay un poder que no tiene otros, que no tiene el que lo ve, que no es frente a él. ¿Cómo éste puede vivir así? ¿Cómo no cede ante estas cosas? ¿Qué es lo que sucede? Y eso llama la atención. Y Dios espera que sea nuestra conducta de esta manera así, que cause atención para después hacer posible más fácilmente el testimonio de palabra. La gracia de Dios es para llevarnos a lo mejor, a una santificación progresiva que nos identifica más y más con Dios, comprendiendo a sí mismo más y más de su ser y su perfecta voluntad. A medida que hay una santificación progresiva, empezamos a penetrar más en toda la esencia de Dios. Sentimos más, no solamente su presencia, sino su manera de ser, la esencia de Dios. Es una sensación, una consciencia espiritual única. Empiezas a entender cómo todo esto es temporal, vanidad, cómo verdaderamente el todo parte de Dios, de aquel que es eterno, de aquel que en sí mismo tiene todo el amor y toda la santidad infinitamente. Y empiezas a desear más de él. Te das más cuenta de la vanidad de todo lo que hay alrededor, de todo lo que no tiene que ver con Dios, y empiezas a querer más y más, de experimentar más y más de su esencia, ¿no? El apóstol Pablo decía, y quisiera más y más de él, quisiera ser ganado más por él. Se daba cuenta de la maravilla que es sentir más la presencia de Dios. Algo incluso que podía superar la experiencia que tuvo propia de ver al Señor Jesucristo. Ese poder sentir más de su poder para vivir en la santidad, que es la esencia de Dios, conjuntamente con su amor. Ese poder sentir más y más de su amor y poder transmitirlo. Hay una auténtica liberación en la vida de santidad y una auténtica consciencia de más de la esencia del ser de Dios. Esta experiencia es algo que Dios desea que también la tengamos todo. Él desea transmitirnos más y más, pero a veces tenemos demasiada resistencia en nosotros con demasiadas cosas que nos despistan de este mundo y impedimos que Dios nos transmita más y más de él. El que ha entendido la maravilla de la gracia de Dios, lo que se plantea y quiere es cómo corresponder al amor de Dios y no cómo permitirse pecar sin más. Sucede a semejanza también en la vida natural.
Cuando un hijo comprende el amor de sus padres, lo que desea es corresponderles, no cómo pasar de ellos. Se da cuenta que, evidentemente, pues le debe la vida a ellos, en la voluntad de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, nadie, ni de las generaciones pasadas, remontándonos hasta Adán y Eva, ni las que sigan, nos hemos podido dar, obviamente, la autoexistencia. Hemos necesitado unos padres, y que la voluntad de Dios, que nos formó en el seno de nuestra madre, quiso que empezáramos a surgir. Nadie nos hemos podido dar la autoexistencia. Y cuando uno, encima, aparte de eso, de que debemos la vida, digamos, física a Dios, también le debemos la vida eterna, eso hace que queramos corresponderle. Es una de las razones básicas por las que hay una continua adoración en los cielos. Si vamos a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11, allí los seres celestiales encuentran como razón constante para adorar a Dios. En el capítulo 4 y versículo 11 dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo, ellos mismos y todo lo que está creado es gracias a Dios. Y eso es una constante motivación para la adoración a Dios que se da en los cielos y que Dios espera que también nosotros sigamos aquí en esa misma línea. Así que con referencia a todo el pasaje hemos de recordar en todo momento que las exhortaciones del apóstol Pablo se basan en el supuesto de que la gracia es poderosa para hacerlas efectivas, cuando existe el deseo de servir al Señor por amor. Si no tuviéramos efectivamente esa gracia de Dios derramada y su Espíritu, por más que dijera, pues tienes que vivir en santidad, pues tienes que hacer la voluntad de Dios, imposible. Si el apóstol Pablo nos amonesta, y toda la Escritura constantemente, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque se puede hacer, que es lo que caracteriza. Alguna vez, por nuestra imperfección, lo podemos pecar, pero cuando se quiere vivir en la voluntad de Dios, esa vida, a nivel general, manifiesta que vive en la voluntad de Dios. Bien, pues la gracia no conlleva licencia para pecar, pero la gracia sí conlleva constancia en la santidad, como ya he estado comentando de antemano. En el versículo 19 de este capítulo 6 de Romanos podría parecer que el apóstol Pablo se disculpa porque advierte del contrasentido de presentar la asistencia cristiana como una esclavitud. Hemos dicho que esa esclavitud verdaderamente te lleva a la libertad, ¿no? Pero quiere hacerles un contraste a aquellos ciudadanos romanos. Si antes erais esclavos del pecado y con gusto ofrecíais vuestro cuerpo para toda forma de pecado, bueno, pues ahora también pues presentar vuestro cuerpo por amor a Dios, pues para su voluntad, ¿no? Por eso también luego más tarde dice en el capítulo 12 de Romanos que os ruego por las misericordias de Dios, no porque sí, teniendo en cuenta las muchas misericordias que hemos recibido de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, para hacer todo aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios y no con la nuestra. Así que ahora quiere admonestar y advertir del peligro de la vieja esclavitud, de la impureza e inmoralidad en el estilo de vida pagana en la cual vivían antes de conocer a Cristo. Si antes no había más que un ofrecimiento a la impureza y la inmoralidad, Pablo les aclara que han de tener una auténtica consagración a la santidad, porque la inmundicia conduce a más iniquidad, mientras que la justicia conduce a la santificación, que es más justicia. Es como una retroalimentación. Vives en el mal y cada vez haces más mal. Vives en la voluntad de Dios, en el bien, y cada vez la santidad es progresiva. Cada vez quieres hacer más el bien. Antes, siendo esclavos del pecado, les refiere una libertad aparente, por cuanto no sentían la justicia de Dios que conlleva la salvación y compromete al hombre con todo lo que es justo. Pero al echar una mirada atrás, el creyente ahora justificado se avergüenza del fruto que le produjo la esclavitud, que no era otra cosa que la muerte eterna o condenación. Pero ahora hay un verdadero fruto, pues el creyente se consagra a la santificación progresiva para identificarse y parecerse
más a Cristo. Así reafirma la gracia, pues la gracia derramada por Dios en Cristo no es para seguir, como hemos dicho, esclavos del pecado, sino para andar en novedad de vida, anclados en la voluntad de Dios y manifestando su carácter de amor y santidad. En el mundo servíamos a un solo maestro, el pecado. Ahora hemos de servir a un solo maestro, el Señor Jesucristo. De manera que en el versículo 20 tenemos una descripción sintetizada de todo ser humano que no es salvo. Estaba libre respecto a vivir justamente y pensar rectamente. Cuando erais esclavos del pecado, libres acerca de la justicia, haciendo lo que cada uno le daba la gana y sin importar ninguna forma de justicia, salvo lo que él consideraba para sí mismo justo para él, claro. Pero la justicia de él con respecto a los demás, solo si me conviene. Y esa es la triste realidad de tantas personas o de las personas que viven sin Dios en el mundo y que produce que en la sociedad que vivimos pues veamos cada vez más degeneración moral y más perjuicio para los demás, porque ya vemos que incluso hasta los gobernantes no se caracterizan precisamente por la honestidad y por el servicio sacrificado hacia los ciudadanos. Y bueno, esto no es de ahora porque, desgraciadamente, pues desde los tiempos más remotos de la antigüedad, cuando hay gobiernos, pues estos no se distinguían precisamente por un deseo de servir a sus ciudadanos, sino de servirse de ellos. Así que una razón más por las que tenemos que orar por los gobernantes para que Satanás no se aproveche de esa falta de espiritualidad por no haberse convertido a Dios y que les incida y les influencie para que cualquier ley pase, como estamos experimentando en España, desgraciadamente, que transgrede los principios creacionales de Dios. Era un esclavo todo creyente, o antes de conocer a Cristo, cada ciudadano era un esclavo de la injusticia. No puede hacer nada para agradar a Dios, es un esclavo del pecado. Bien, y alguno puede decir, yo conozco mucha gente, y de hecho, pues personas que hacen cosas que son de la voluntad de Dios, y no son creyentes, sí, pero no lo hacen para glorificar a Dios, lo hacen para glorificarse a sí mismos o para sentirse satisfechos con ellos mismos porque han hecho el bien, pero no tiene como objetivo ese bien que hacen el glorificar a Dios, el estar agradecidos a Él. Por tanto, eso Dios no lo puede considerar como una obra buena cuando el objetivo no es la gloria del Creador, sino la propia satisfacción de sí mismo, sentirse bien. Que bueno, que al menos es de agradecer, que hagan lo bueno y no lo malo. Lo triste es que no lo hacen con el objetivo o con la mentalidad adecuada de glorificar a Dios. Cuando se mira hacia atrás, hacia nuestra vida, cuando no éramos salvos, no hay cosa alguna que podamos reclamar como fruto. Hay un sentimiento de vergüenza porque no hay ninguna satisfacción o algo bueno de lo que se vive en la carne separado de Dios. El fin de una vida sin Dios es la muerte eterna, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, como se nos dice en el texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Quedarán todos excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Aquellos que rechazaron a Cristo, que no quisieron saber nada de Dios. ¿No quisiste saber nada de mí? Muy bien, pues vas a tener toda una eternidad para saber lo que es una vida sin mí y que será un auténtico infierno, porque si Dios es luz, será un lugar de tinieblas, como ya decía Judas con respecto a los ángeles, para los cuales está reservada la más oscuridad de las tinieblas. ¿Os imagináis? Solamente hemos podido experimentar a veces en una noche que se va la luz eléctrica y nos quedamos a oscuras. ¿Cuánto deseamos que enseguida venga la luz? Pues imaginaros tener que estar una eternidad así. Una vida sin Dios, una vida sin consuelo, desconsolados, con la frustración de pensar de que la vida en la tierra se desaprovechó para conocer a Dios y se dejó uno engañar
por tantas filosofías humanas y por la suya propia, y quiso vivir sin Dios. Una vida de angustia sin la paz de Dios, porque Dios es paz. Una vida sin ningún gusto y placer, porque todo placer viene de Dios. Los placeres que podemos disfrutar de la voluntad de Dios en este mundo, ya sea el placer gastronómico, ya sea el placer sexual, ya sea el placer visual de la naturaleza, de ver cosas hermosas, todo eso viene de Dios. Así que una vida sin Dios es una vida también, que va a tener dolor. El dolor de estar en lo malo. Y bueno, el infierno viene a ser la vida sin Dios. Todo lo que no tiene que ver con Dios, eso se va a experimentar. Si quiso estar sin Dios, pues no te preocupes, que vas a tener toda una eternidad para quedarte hastiado de todo lo que es vivir sin Dios. Así que nosotros tenemos, hermanos, pues esa responsabilidad de evitar en lo que a nosotros nos corresponde de que haya personas que acaben sin Dios al final, después de esta vida, con lo horrible que va a ser eso. En el versículo 22 ya se puede apreciar el enorme contraste que se produce en la conversión, de tener como fruto anteriormente la maldad y la muerte, ahora en la nueva vida con Cristo se tiene la santificación y la vida eterna. Ahora podemos dar fruto espiritual, como ya dejó dicho el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Juan, los versículos 5 y 8, que os he puesto para que llevéis fruto. Y ese mucho fruto, que aparece ahí también, tiene que ver con las características, claro, del fruto del Espíritu Santo. La acción ha sido ya hecha por Dios, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esa acción ha sido hecha por Dios. La vida presente, por tanto, se transforma por el Espíritu Santo para reflejar el carácter de su Señor. Cuando el redimido se dedica a Dios, se da cuenta a la vez que Dios se dedica a él, ofreciéndole Dios los frutos de la santidad en la perspectiva de la vida eterna. Como decía Santiago en su carta, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque Dios no nos obliga, obviamente, a que tengamos que acercarnos a Él, pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Él también se acerca a nosotros. Dichos frutos además repercutirán en el creyente porque Dios recompensará eternamente todo servicio de amor, el cual ha supuesto que Dios sea glorificado. Bien, pues finalmente, pues las consecuencias de la elección espiritual en el versículo 23. Frente a la paga merecida del pecado está la dádiva o gracia de Dios, que es vida eterna. Esto supone otro claro contraste, porque la vida eterna no es una paga o salario, como el salario de la muerte que da el pecado. Es una gracia por el puro e infinito amor de Dios en Cristo. De manera que la pregunta inicial en este capítulo 6, el versículo 1, cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después de todo lo dicho, si alguien persevera en el pecado es porque no ha conocido la gracia de Dios. Cuando se conoce la gracia de Dios en Cristo, la reacción es de agradecimiento consecuente, es querer hacer las obras de Dios, vivir en la voluntad de Dios agradecidos. Esto es lo que tenía para compartir con vosotros y si alguien quiere aclarar alguna cosa, alguna pregunta que desea hacer, si la puedo responder, pues hay ahora unos 5 minutos para que podamos comentar, o si alguien quiere añadir algo o matizar alguna cosa que entiende se debe matizar, pues con toda libertad. Vale, pues si está todo claro, pues acabamos ya con una oración en este estudio. Gracias, Padre, porque hemos podido estar alrededor de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos fortalece espiritualmente, nos hace sentir también tu presencia, nos encamina constantemente hacia la verdad, hacia lo que es justo, hacia lo que es bueno. Gracias por la acción de tu Espíritu Santo, Padre, y gracias también porque ahora podremos seguir adorándote conjuntamente con los hermanos que tú también
ha redimido y con los cuales podemos tener estos lazos afectivos, sinceros, que tanto nos agradan en medio de un mundo donde el desamor cada vez impera más. Pues te damos las gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.